que muchos se irán en el rapto, pero hay 144,000 de los que habla la palabra que van a terminar cumpliendo la buena batalla y van a tener que perder sus cabezas por el reino de Dios. ¿Me entiendes? Con eso te digo todo. Yo cuando miro lo que veo manifestado, digo, esto no es para que yo esté en unas 4 paredes. Sí. Pero eso le puede pasar a todo el mundo. ¿Sabes por qué? Porque es que donde hay disposición del corazón, Dios te va a usar. Amén, amén. Es que solo donde hay a disposición, hermano, el Señor es todo lo que ocupa el Señor. No necesita que estés capacitado. ¿Cómo te pones a creer vos que un drogadicto con tantos problemas, con tanto abandono, tan roto, fragmentado, no esperando un pastor, un profeta, viene el Espíritu Santo, te clava en el suelo, empezás a llorar y de repente te escuchás a una gran voz que te dice, porque esas fueron las palabras que el pastor Marquitos Argeñal, padre, las dijo cuando él me bautizó a los 8 años en Armenta, en inmersión, y esas mismas palabras volvieron a mí. Probadme en esto a ver si no abriré las puertas de los cielos hasta que sobreabunde. Yo había probado todo y nada me llenó. Por eso es que te puedo hablar de lo existencial. Había probado todo. Y eso es una palabra que cuando Dios te la da, es que Él te está diciendo, mira, ven y probame. Te reto a que me probes. A ver si yo no soy Dios. A ver si yo no voy a cumplir cada palabra en el tiempo correcto, en el tiempo preciso, cuando yo crea que sea el mejor momento, para que veas que ninguna de mis promesas van a quedar fuera. Cuando yo escuché eso y esa palabra terminó, yo empecé a sangrar de la nariz. Y empecé y caí dobladito al suelo llorando. Lloré toda la noche. Ahí me dormí. Te estoy diciendo que yo tenía una cama de 40,000 lempiras, tenía una mesa de 63,000 pesos. Vale, tenía todo. Yo no quería, Wendy, no quería tocar la cama porque yo decía, no tengo quien me la arregle. Porque viene el domingo y yo no tengo nadie que me ame porque los que me aman por lo que yo tengo y no por lo que soy. Sí, hombre. No tengo una mujer que se me va a acercar por verdadero amor, porque lo que admira es el hombre de la carne. Sí. No el hombre de Dios. Empecemos, ¿cómo vas a encoger lo que tenés para Dios? Sí. Porque hay algo, a Dios usted los unió con la misericordia, sí, sabiendo que tenían un propósito juntos. Amén. Pero están los otros casos, como el mío, de que de una manera impertinente el diablo lo que quiere es someterte, asfixiarte y que perdas la vida. Sí. Cuando eso pasó, y como yo le dije a él, que me cambiara la vida, antes de que yo cayera el sol, que se me olvidó decirte, mira, si vos existís, si vos me devolvés a mi mamá, si vos, le dije cosas puntuales, me devolvés a mis hermanas, me volvés a dar ese amor que necesito. Y mira, y esto es en todos los casos, porque suena igualito y refrito. Yo te voy a servir. Todos decimos lo mismo, man. Busca todos los testimonios. Sí, todos dicen yo. Todos lo decimos. Ay, de vos que no vayas a cumplir también. Porque el infierno está escuchando. No es Dios que te va a ahorcar, es el infierno que ya sabe que vos te le fuiste en guerra. Y ellos te van a venir en voladora porque saben que si no cumplís, tienen el derecho legal de destrozarte. Sí. Vos no podés mentir no por Dios, es porque el infierno te las está apuntando. Sí, totalmente, va, te las está. ¿Y cómo no te va a dar hambre? Pregúntate por qué el infierno la trae con vos, porque vos tomaste en la posición de Luzbel. Y él está debajo de tus pies y está sentenciado. El man está frito, está atado en cadena. Y solo ese gran origen de deidades, infiernos son las que trabajan para él haciendo lo que vos le das con tu poder de la boca. Sí. Porque hasta ahí llega el infierno. Si está bajo tus pies, ¿cómo es que tienen poder? Porque en tu boca hay poder y con lo que vos hablas le das acceso legal al demonio para que trabaje. Exacto. Desde el momento que vos haces así, empezás a pensar en el pecado, arrepentiste ese día. ¿Sabes por qué? Porque somos humanos y va a estar en la carne. La espina del pecado adámico está acá. Aquí. Sí. Aquí está. Y este pellejo tiene, sí, la concupiscencia. El pellejo aquí está. Y este pellejo, mientras sea pellejo todos los días hay que matarlo. Sí. Porque es que el espíritu dice, por eso es que hay que morir en la carne. Porque es el espíritu va en la voluntad. Dice que queriendo hacer lo bueno no hago lo malo que no quiero. Ay, man. Es la carne. Es la carne. La carnita, la chuletía. Es que no. Y mira qué bonito que unen Dios. Después ya guarda prudencia, pero el pecado siempre ataca la mente. Siempre está buscando. Viene de frente para vos como tiro. ¡Bum! Robert, y le puedes poner nombre. Voy a tener que haber conocido al Señor más de 20 años entonces. 25, 24 y de estar con la música. De lleno, de fuerte. He tenido procesos, pero cada proceso me ha hecho más fuerte. Okay. O sea, los procesos más fuertes, los procesos de debilidad,
fueron al principio. Sencillamente cuando pasó lo del baño, a la semana tuve un accidente y quedé guindado en el puente del segundo anillo cuando solo era un puente pero no estaba en la escuela. Quedé guindado así, me arrolló una rastra y quedé guindado para abajo. Aquí andaba un gramo de cocaína en la camisa, me acuerdo. No te creo. Y todo el mundo me dijo, no salgas ese día. Hasta los de los eventos especiales no me dieron eventos ese día. No te creo. Y fue impresionante, man, porque cuando yo tuve ese choque, es como que te tiré dentro de una piscina y sentás en una burbuja que te tapa, así. Y mira, man, es cuando entendés que la eternidad no tiene tiempo. Entendí tantas cosas. Estuviste El choque pegó y yo todo lo vi en cámara lenta, ¿sí? Los vidrios, ¿ves? Como en Matrix, así. Ajá. Y yo sentí eso eterno, como que eran horas y fueron segundos, pero es que en la eternidad de Dios no hay tiempo. No hay tiempo. Ahí estás teniendo una situación de juzgamiento. ¿Por qué lo sé? Porque cuando voy viendo los vidrios y vino así, wow, dije yo todavía. Y cuando volteé a ver acá, miré la gran luz del camión y empezó a salir una película. Esto le pasa a mucha gente cuando van a encontrar de muerte. Todo el mundo habla de esa película. Pero como que te pasan una cinta de 8 milímetros. Y desde que naciste hasta ese punto. Y yo recordé cosas de niño de 4 años. Yo dije, wow, no me acordaba de esto. Porque ya estaba llegando tu hora, básicamente. Y no es supuestamente, el alma de un niño madura es a los 7 años. Yo tenía una situación que la recuerdo que tenía 3, 4 años ahí y el enemigo ya me había atacado. Sí. Y yo digo, wow, cuántas cosas, o sea, pero lo sentí ahora. Y cuando yo volteé a ver para acá, yo sentí que me di como vuelta. Y aquí tengo la cicatriz. Pegué con un vidrio del carro y de repente fui rayado así. Ahora, pregúntate, ¿cómo es que yo no salí? Si era un Nissan Harvari, viejo. ¿Cómo no salí fuera de ese vidrio? Y yo estoy sentado en la otra silla y el carro quedó en forma de V y toda la puerta llegó hasta la caja de cambios y salió volando el timón. No te creo, hermano. Como yo quedé ahí y yo escuchaba que había un CD. Quedaste en el otro asiento. Mira, esa historia. Es que yo no la puedo contar. Si me la quieren que la cuente, yo la cuento, no, pero podemos hablar, es larga. No es tan larga, pues la puedo resumir, que lo he contado muchas veces. Pero entonces cuando ya el carro queda así, yo me acuerdo todavía, lo primero que me vino a la mente después de agarrar el gramo, lo tiré. Andaba una cadena de fogoncito acá. Me acuerdo todavía que esa cadena del fogoncito me la dio Jorge. Tomás me dijo. Y Jorge era director del restaurante Caballo. En Caballo, Jorge Reyes. Sí, Jorge. Sí. Tomás me dijo. La quité, la boté. Porque lo primero que, si mi mamá me encuentra muerto, que no encuentre nada, dije yo. Sí, y le pego una patada a la puerta. No me preguntes cómo ese carro estaba así. Y yo salí. Ni quiera. Dios. Salí y me senté en la orilla del puente. Ahora hay 2 puentes. Y le hice así. Y lo primero empecé a llorar. Le dije, Señor, ya no puedo. Sí. Y fue ahí, mira, Jorge. Mira, brother. Fue ahí cuando de repente yo lo volteé a ver ahí el camión. Y siento que algo por acá se me viene, pero pesado. Y cuando le hago así, miro morado oscuro la sangre. Más morado de lo normal. Hoy me morí, dije yo. Y me desmayé. Yo tengo todavía ese carnet. Cervecería, en aquel tiempo, para eventos especiales, tenía un lugar que se llamaba Sursum. Ya había cerrado ese departamento porque era un proveedor. Y yo andaba un carnet porque yo empecé con ellos en una máquina que se llama la máquina musical salvavidas. Yo abría los parlantes de un camión y ponía la música y ponía la pantalla, pero lo armaba a negrear, va. Y pagaba muy bien. Yo mi intención es de seguir buscando un trabajo. ¿Quién iba a dar trabajo a un man que no estaba estudiado? Sí. Que andaba en cosas malas. Que ya lo habían visto. ¿Quién me va a dar trabajo? Yo ya estaba grande. Y yo buscaba a Dios era para mirar lo peor, porque yo dije, ¿de dónde va a venir el sustento? Sí, gran rollo. ¿Y cómo lo voy a hacer? O sea, no es que yo no tenga dones, no es que no pueda hacer algo, es que sencillamente, ¿qué le voy a decir a la persona que me contrate que yo hago si no hago nada? Y el campo no estaba abierto como vamos a un restaurante, hacemos un evento y podemos cobrar, ¿verdad? Yo no tenía acá, no existía eso todavía, Wendy. Estaba vacío.
Eso solo lo hacía Unión Rock y se acabó. Y la custodia. Ajá, sí. Solo ellos lo hacían. Y lo hacían en Friday, lo hacían en Applebee's, en Ruby Tuesday. O sea, solo ellos. Pero no podías ir a hacer de DJ, nada. Eso no existía. Eso era nuevo. O sea, si lo hacía era nuevo. Y yo estaba mal. Y me acuerdo que yo abrí los ojos en la ambulancia. Mamá me cuenta que ella a esa hora, a la hora que tuve el accidente, mi mamá, que en paz descanse, mi mamá murió hace 5 años, el Espíritu Santo la levantó. Y desde Villas del Campo se paró como zombie. Y solo escuchó mi nombre, Roberto. Y se fue caminando. Cuando yo iba por la salida del segundo anillo, venía un muchacho en una Ram, ¿sí? No, en una Suburban. No, perdón, ¿cómo es? 2 Caravanes de Ram. Y Bolo, dije mamá que estaba bolito. Señora, ¿qué le pasa? Dije que paró. Hay un accidente por ahí. Mire, no sabe usted si algún muchacho. Usted es mamá del muchacho que hace los eventos en cervecería, ¿verdad? Imagínate, hermano. Borracho. Un joven borracho. Móntese, su hijo está tirado allá en la calle. Pucha, hermano, imagínate. Y mamá se montó. Cuando llegó allá, ella estaba en la ambulancia y se subió. Y ya temblaba. Y yo abrí los ojos y le dije, tranquila, estoy bien. No tengo nada. Y tenía me rompió el radio. De hecho, este brazo me quedó cuico. Como así. Porque lo tenía, cuando se te rompe este huesito de acá, se te deja el brazo así. El brazo. Como banano, viejo, así. Abajo. Es horrible. No te creo. Yo vengo y lo agarraba y lo estiraba así. Y la ambulancia me llevó al Seguro Social. Y ese carnet vencido de Surson, por otro lado de Surson, fue el que encontraron y estaba vencido hace años. Y con eso me ingresaron y me dejaron entrar. Imagínate, todo lo hace Dios. Yo no trabajaba ahí. Pucha, Roberto, no, hombre, exagerado. Y cuando entré, ya me empiezan a quitar los vidrios, todo. Yo no tatuaje acá, todo se me arruinó, lleno de vidrio. Acá vidrio, acá vidrio, acá vidrios. Y estando, me sentaron en una burra, en el seguro. Un aparato de parto, imagínate. Sí. Y quedo viendo para arriba. Y ya viene el doctor a chequearme, todo. Me hacen radiografías, tomografías, todo. Ya amaneció. Y ya me tienen en una silla de ruedas, así. Y llegó una enfermera, negrita, me acuerdo. Papá, ¿cómo estás, Miss? Bien, le digo. Pero aquella señora alegre, con una sonrisa, con una alegría. Y me decía, bien, le digo. Estaba mi mamá al lado. Dicen los doctores que te golpeaste la cabeza, pero de alguna manera con algo te golpeaste. Claro, yo pegué así y salí arrastrado, ¿no? Sí. De alguna manera tenías un coágulo. Eso te pudo haber dejado un tumor y te pudiste haber quedado en coma, man. Pero se reventó de alguna manera y salió. Esa fue la sangre morada que viste en tus manos. El golpe, cuando yo rayé el vidrio. Cuando se rayó. Ahí fue. El infierno había hecho el tumor ya. Sí. Ya lo tenía elaborado y listo. Pero el Señor hizo que. Lo raspó. Aquí está, mira, el gran golpe, aquí lo tengo. No te y creo. Salió. Inmediatamente. Peleando con la muerte. Entonces la muchacha morenita me llevó a la habitación. Y yo solo tenía el brazo como embandado. Me lo iban a enyesar. Y no aguantaba el dolor. Entonces yo miré a un señor en medio, habían 3 camas. La habitación era 07. Y había una en medio, una pareja, era un señor con la amante. Se había estrellado en una moto y la amante se quebró todo esto. No te creo. Y esto es bien jocoso porque son cosas que tal vez ni te las pueda decir en vivo, pues. Pero la man lo tenía tan sometido de que con las vigas acá atravesadas, lo levantaba al baño y iba a hacer su vuelta, ¿va? Sí. Así, pero no le respetaba ni la pierna. Recién puestas las varillas, tenían como 2 días de estar ahí. No te creo. Seguía sacando provecho del hombre. No te creo. Y lo traía de vuelta a la cama y lo acostaba. Ella se suplía con el man. Sí, qué locura. Entonces, y al otro lado había un muchacho bien peinadito y el man tenía un hoyo acá. Pero hoyo, el hueso, o sea. Y tenía un microbio, una bacteria que no permitía
que eso se cerrara. Ujú. Y tenía 7 meses de estar ahí. No te creo. 7 el cuarto, 7 el muchacho. Ajá. Cuando yo me doy cuenta de toda esta situación, Sí, después va, porque ya anudé a los 2 días de estar encerrado ahí, quién era quién. claro. Pero vi toda esta vuelta. Sí. Y escuchaba a aquel muchacho. Y escuchaba que decía, me gozaré. Solito. Ajá. Ahí en su rueda. Ajá. Yo me paré ahí. Adorando. Adorando. Mire, abajo en la cama ya vi unos jugos, vi unos botes, porque yo le brindaba servicios de mercadeo al Hotelsa. Ujú. Tenía unos termos del Hotelsa. Aquí vino mi mamá de seguro y trajo estos termos que le regalé para que me güey. Yo agarré los juguitos y el termo. ¿No están grabando? Sí, estamos ya grabando. ¿En serio? El Aldrich se puso a grabarlo. No antes, te creo. Sí. ¿Ya vamos a comenzar? Démosle. Sigamos fluyendo. Entonces, yo agarré los termos Ujú. y yo me acerqué a donde el señor que tenía la fractura con varillas y le regalé 2 termos y 2 juguitos naturales. Ujú. Pero el paquete entero y 4 termos se los fui a dar al muchacho. Ajá. Y mira, fue algo que a mí me rompió la cabeza. Y me queda viendo. Hola, le digo yo. Dios te bendiga, me dice. Ajá. Y yo, no Ajá. podía decir ni amén. Ni amén. Sí. Gracias, gracias. ¿Qué le pasó? No, mire, estoy aquí hace un tiempo, me dice. Y tengo una bacteria. Y usted está alegre. Sí, porque Dios me ama. Y aquí le traigo. Gracias, me dice. Permiso. Ya va, voy, es que tengo sueño. Vaya, pues, me dice. Y era alegre. Y con toda la pierna como la tenía. Yo le di el hueso, era algo grande, era una bacteria. No se le había cerrado. Sí. Esa tarde llegaron los doctores y me dijeron, no te vamos a operar, no necesitas, te vamos a poner un yeso. Es que pérdida de tiempo y de pisto y te ponemos platinas, me dice, porque ojalá es el radio, me dice. Ujú. Aquí me enyesaron, volví al cuarto y llegó la morenita. ¿Cómo estás, hijo? Bien, le digo yo. ¿Querés sopita? Me trajo sopa, todo. Ujú. Lo que no le dan a todo el mundo ya me lo dio. Ajá. Yo volví abajo de la cama y miré lo que quedaba. Este es suyo. No, no te preocupes, vos lo vas a ocupar más. No, lléveselo. Gracias, papá. Y yo comí, me quedé ahí, me dormí, me levanté y volvieron los mismos 3 doctores. Ujú. Bueno, ya te puedes ir, me dice. Mira, yo sentí que estuve encerrado un siglo allá adentro. De verdad. Y me sentía, o sea, aprendí tanto. O sea, medité en tantas cosas. Claro. Sí, Cuando vos salís de por esa puerta, vos sentís que te querés comer el mundo de alegría. sí. Ajá. Y, Mano, es que estuviste al filo pues de la muerte. y cuando ya me voy, yo me acerco donde el muchacho, me despido del señor que está con la mano, me acerco donde el muchacho Ujú. y le digo, un gusto, le digo, voy a regresar para verte. No digas eso porque no vas a regresar. No, hombre, ahí te Yo sé digo. que no vas a regresar, me dice, Ujú. pero quiero que sepas algo, que Cristo te ama. Me dice. Y yo empecé a llorar. Solo a mí se me traba la garganta, porque como te lo digo, los profetas lo han dicho, enfrente de multitudes, pareciera una película, lo que a mí me pasó. Sí. Entonces, y ese es el nivel que tengo de agradecimiento que a mí no me importa mi reputación. Roberto, bueno, vamos a ponernos en contexto. Pero espérate, ¿querés que te diga lo que sí, terminó? sí. Para que sepas Ajá, cómo contame. terminó. Yo salí de ese cuarto, salí del lugar, me fui a una repostería que hay ahí, afuera en una plaza. Yo pedí un flan, un gran litro de agua, me lo comí, volví la semana siguiente, pregunté por esa muchacha La morenita, negrita, la negrita. y nunca existió. No te creo. No existió. Era una visitación del Señor. No existió. Voy al cuarto y toco la puerta y Pregunta. miro al señor de los tubos, pero ya no miro al muchacho. Ujú. Y voy de repente donde la enfermera, mire, aquí había un muchacho hace 7 meses que tenía un hoyo de una infección que nunca le cerró. ¿Cuál muchacho? No te creo. Mira, man, a mí No ves, santo Dios. eso no. Digo, no tiene palabras. Y yo fui como loco gritando allá a la recepción. No, aquí hay un muchacho. Aquí no hay ningún muchacho. Usted entró a esa habitación y ahí solo existía un señor con un accidente en moto con varillas en su pierna. Entonces, desde ese día, yo creo en los ángeles.
Sí, era una Con Los visitación. Ángeles. Entonces, sí, y así ha sido mi vida, así como fue de transgiversada, de cipote, así fue mi vida ya encontrando a Cristo. Lo perdí todo. Regresé a la casa de mi mamá con 4,000 empiras en la mano a tocarle la puerta, le pedí perdón. Ya estaba en Honduras. Ya había venido, se había venido. Pedí perdón. Lo primero, pedí perdón a todo el mundo. Y Dios me devolvió a mi mamá, pero perdí, pero me llevó de cero. No, Sin nada de lo que allá hubiese ganado en el mundo, porque hasta lo que tenía en el mundo lo tuve que terminar de vender para poder pagar la renta y gastos que yo tenía. sí. Yo regresé sin nada. Sin nada. Exagerado. Roberto, vamos a ponernos en contexto. Ha sido definitivamente interesante. Para mí una sorpresa que te he invitado a este podcast porque yo sé que sos un hombre de Dios y ahora estoy seguro de que ciertamente el Señor lo puso en mi corazón, que no fue nada que me reveló algo de carne y sangre, sino en el Espíritu. Pues queremos darle las bienvenidas este día, a este episodio a Buenas Nuevas Honduras. Jorge Torres quien les saluda. Y hoy tenemos a Roberto Vega, un gran hombre de Dios. Ya escucharon ustedes pues un poco de su testimonio, un poco diferente a como lo hacemos normalmente, pero es interesante saber que Dios está para nosotros, aun cuando ni siquiera nosotros estamos conscientes de eso, pero el Señor es fiel y su misericordia, dice la palabra, se renuevan cada mañana. Este proyecto Buenas Nuevas es para traer esperanza, paz y amor a toda esa gente que muchas veces cree que su vida se ha terminado. Así como Roberto hoy nos va a contar un poco de cómo él anduvo en un mundo de oscuridad, en un mundo de perdición, y cómo el Señor lo rescató de ahí y ahora lo ha vuelto un hombre de familia, un hombre próspero en todos los aspectos de su vida. Así queremos que cada persona que escucha este episodio pueda inspirarse a través del testimonio de Roberto y sobre todo que entiendan que es Dios quien tiene un plan para cada uno de nosotros. Y aunque suena una cosa trillada, realmente es importante entender que la verdad nosotros somos creación de Dios y que estamos diseñados para adorarle a Él. Pero Él es un caballero y por supuesto que deja que nosotros nos demos cuenta, nos manda esos mensajeros que nos hablan de la palabra. Por eso nosotros queremos ser esa gente que le somos testigos en Samaria, Jerusalén, Judea, en San Pedro Sula, en los confines de la tierra. Amén. Pues, mi amor, para que saludes también. Gracias por acompañarnos a este episodio especial. Por favor, queremos que compartan este episodio con todos sus amigos, con todos sus contactos, en todas sus redes, porque ustedes no saben quién necesita escuchar lo que este día vamos a hablar. Sean todos bienvenidos y empezamos. Pues voy a empezar con un chiste que siempre estoy contándolo. Chiste. Siempre estoy contándolo. Es un chiste al revés porque nos reímos primero. Nos reímos primero. Está bueno ese. Una vez llega un janiche, un ñajo, no sé cómo le dicen. Un ñajo, janiche, a la farmacia. En un beño me dan una. Entonces dice el dependiente, perdón, ¿qué quiere? Le dice al janiche. Y entonces que el dependiente viendo a otro dependiente ahí va, le dice, hermano, vení, le dice, tal vez vos le puedes entender al janiche qué es lo que quiere, le dice. Dígame, señor, ¿qué quiero? Dios santo, es que no le entendemos. Entonces el otro se acuerda, ¿sabes qué? El bodeguero Janiche, ese man sabe qué es, le dice. Y ya llaman al bodeguero, otro Janiche. Y empiezan a hablar entre los dos. Y entonces, ok, le dice. Va y está, lo trae y está, se lo hace, lo factura y todo el tema. Y aquel man se va. Y entonces aquellos dos quedan como, no vieron qué fue lo que le dio, ¿va? Y le dicen al Janiche, ¿y qué era lo que quería? Total, quedaron en el aire. Bueno, mi hermano, pues Roberto, qué gusto tenerte aquí, mi hermano, en este podcast en donde venimos a exaltar el nombre del Señor, venimos a inspirar vidas, venimos a traer buenas nuevas. Por eso se llama así este podcast, porque dice la palabra que dichosos los pies que llevan esas buenas nuevas, y nosotros somos esa gente que está queriendo traer a este mundo de perdición, de oscuridad, luz, ser sal en la tierra como nos mandó a hacer el Señor Jesucristo.
contanos, para ponernos en contexto, quién sos, a qué te dedicas, háblanos un poco de tu vida personal para que la gente que no te conoce pueda saber. Gracias, gracias. De antemano, pues bendecir la vida de ustedes dos, Gloria a de Dios. Amén, Wendy y la gracias. tuya, Jorge. Gracias por invitarme a Buenas Nuevas. Esto es algo bien Gracias. especial para mí y honro sus vidas. Y el Amén. Señor los sigue usando con poder y gloria en el nombre de Así Jesús. sea, así sea. Yo, pues, antes que todo, soy un hijo de Dios. Lo Sí. que actualmente hago, pues, soy un evangelista profético. Uso la música electrónica, worship electrónico, y con él pues voy y hago altares de adoración donde me invitan con esta música y más que todo más con jóvenes, ¿verdad? Donde los llevo desde la alabanza hasta la adoración en remixes y podemos ver cómo Dios realmente trabaja, ¿verdad? Y llevando el mensaje del arrepentimiento y la búsqueda del Señor. Y en cada activación de estas pues podemos ver cómo Dios libera, cambia y toca corazones. Excelente. Gloria al Señor. Soy papá de una niña de 17 años. Tengo también un varón de 9, Rosario Alexandra, y Roberto de Jesús. Mi esposa es Cecilia Quintero, colombiana, publicista, y 40,000 cosas más si las digo ya no, Todóloga. no terminamos el podcast. Ajá. Ajá. Y generalmente pues en lo que yo trabajo como arquitecto y también me dedico mucho al mercadeo y a la producción audiovisual. Excelente. Qué bonito. Excelente. Pues queremos, Roberto, que nos contes un poco cómo ha sido tu vida con el Señor. Queremos entender un poco de dónde viene tu entrega a Dios, de dónde viene tu llamado, cómo ha sido tu vida, para entender todos esos milagros que han ocurrido en tu vida. Queremos entender básicamente desde dónde viene ese llamado, de dónde empezaste a conocer a Dios, independientemente si haya sido un proceso intermitente, pues me explico. Sí, pues voy a tratar de resumirlo Sí, rápido. claro, claro. ¿Sí? Yo nací en un hogar de un padre cubano y una mamá que nació en Dalí, ¿verdad? Ajá. Y que radicó en Tegucigalpa. Mi familia de parte madre de orígenes luchadores, humildes. Mi papá, un señor dedicado a los negocios, alguien exitoso. Y nací en ese hogar con 2 hermanas más. Yo soy el tercero, el pequeño de los 3 y el único varón de todas las hijas que mi papá tuvo. Hubieron más matrimonios anteriormente a eso. Y todo fue muy bonito. De hecho, mi mamá en un proceso se vuelca a servirle al Señor, a encontrarse con Dios cara a cara. Y ella se convirtió en una evangelista de presidios. Una empresaria que llevaba comida, predicaba en los presidios. Y por su misericordia, como a los 8 años, recuerdo que yo acepté a Cristo. Recuerdo el lugar, la iglesia, todo. Y a los 14 años mi papá parte, sí acepta a Cristo, pero ya las consecuencias de alcohol, cigarros, una efisema le robó su salud y lo deterioró y sencillamente pues expiró. Sí. Al no estar mi papá, mi mamá se va para Estados Unidos con un problema emocional, ¿verdad? De no tener a su esposo, pero yo quedo precisamente a la deriva. A la deriva. Se pierde la casa en que yo vivía. 14 años 14 años y mis amigos 23. Pequeño. Puedes imaginar, poner atención en un punto, un niño de 14 pensando como alguien de 23. Eras un niño. Sí. Viviendo a la deriva, hay días que no comía, hay días que dormía en un sofá. O sea, imagínense cualquier situación a la deriva, yo la viví. Claro, claro. La viví, ¿verdad? Y fui avanzando poco a poco, fui metiéndome, siempre Dios puso personas. Recuerdo que en paz descanse don Félix Quijano, fue un gran mentor. Él era gerente de mercadeo de McCann Erickson en el nivel 7, salida de la Lima, donde ahora era Megaplaza. ¿Sí? Ahora ese mall se llama Megamall. Y él me jaló y me dio mi primer trabajo. Comencé desde cipote en las agencias de publicidad y empecé a salir adelante. Dios puso siempre personas. Pero fui avanzando.
fui avanzando y en medio de tanta cosa de estar viviendo en casa de amigos, mis amigos escuchaban música tal vez muy extrema, rock industrial, heavy metal, death metal. Eran locutores de radio. Y todo lo que me abrazó en ese momento, con 14 años, era algo totalmente oscuro. Oscuro, oscuridad total, lecturas oscuras, un ambiente muy espeso. Y se me abrió un mundo espiritual total. Podía ver cosas que la gente no miraba. Perdón, Roberto, solo quiero entender esta parte porque me parece interesante. Básicamente, a través de la música, en ese círculo en que te movías en esa época, básicamente te fuiste sumergiendo en un mundo de oscuridad, de ocultismo, y eso pasa de alguna manera como gradualmente, ni siquiera te vas enterando vos de que te vas metiendo en ese mundo, simplemente empezás a escuchar música, una cosa te va llevando a la otra. A mí me parece interesante esta pregunta porque yo me acuerdo que cuando yo estaba joven, que estaba de moda toda esta música, que estuvo una buena época bien pegada, habían grupos en mi barrio de rockeros que se apartaban a escuchar esa música y ellos en su onda. Y yo los miraba con la oscuridad. A mí nunca me llamó la atención esa música, pero los miraba que ellos vivían, era como una cultura, pues, como una cultura, me explico. Pero a mí siempre me pareció como interesante preguntarle a alguien que vivió en esa cultura cómo era estar ahí como sumergido. ¿Era algo que vos lo hacías conscientemente, en lo que te metías y te ibas envolviendo? Porque yo nunca entendí realmente, Roberto, cómo a alguien le puede gustar una música tan estridente y que tal vez no exprese nada tan claramente, ¿me explico? Es un gusto adquirido. Ok. Porque yo recuerdo que estaba pequeño, pero los que me abrazaban y me cuidaban eran parte de esta gestión. De hecho, las personas que me cuidaban trabajaban en radios exitosas de aquel momento. Ellos creaban conciertos a nivel nacional. O sea, eran gente con potestad para hacer muchas cosas en el ambiente del rock. Y se rentaba el Centro Junior, lo hacían en el edificio Dieg, lo hacían conciertos en el estadio. Y vas adquiriéndolo, porque yo recuerdo muy bien de que la camada que me arropó eran gente que venía del extranjero y vivía en Honduras, o eran gente madura, que era de la generación de mis hermanas, Sí. y musicólogos. O sea, era un arte aprender con Gente ellos. que entendía la industria Increíble. musical. O sea, es el que conoce de la música del rock nacional, yo le doy estos nombres y dice, wow, que los conocen Sí. por la radio y por la cultura. Sí. Y yo me acuerdo que aprendí a beber y no me gustaba la cerveza. De hecho, sentía que olía a brin. No me gustaba, pero yo estaba con ellos, yo lo hacía. Entonces yo escuchaba un tipo de rock que a mí me gustaba, pero había un rock que no lo toleraba y sencillamente lo compraba en cassettes solo para sentirme acuerpado por ellos. Estamos hablando de principios de los 90, eso. Antes, sí. Antes. No, sí, no, en los 90, perdón. Los 90, sí, sí. en los 90. Sí. Y fue tremendo, me arropó la cultura, me arropó. Es que ese es un mundo tan oscuro y te va consumiendo. Y en aquel tiempo no existían MP3, no existían Spotify, no había nada mediático. Entonces tenías que ir a Blockbuster, comprar un CD, un libro y te volvías un estudiante de lo que escuchabas. Escuchabas cada track, cada canción, guardabas el CD hasta con papel para que no se te arruinara en calor. Era un procedimiento. CD, si en el 94 vinieron apenas los CDs de Honduras. Sí. Entonces teníamos cassettes. Y de por sí no eran cassettes originales, sino que eran réplicas que venían de México o de Guatemala. Y te requería de un cuidado. Entonces te apasionabas por algo y te sentías parte de algo. Y en esa parte de te algo, envolvió la cultura. te envuelve. Correcto. Hay muchos jóvenes que lo envuelven culturas de otros géneros. Sí. Y hasta se terminan vistiendo de la misma ropa. O sea, a mí me pasó. Solo que yo era como aquel rockero alternativo con un short flojo, con Converse y camisas de Marilyn Manson, de White Zombie, de Sister of Mercy, tantas bandas, rock pesado, rock gótico, rock industrial, muchas cosas. Entonces, eso me acuerpó y me invitó a sentirme bien. Y quieras o no, o sea, vas a absorber lo que esta música te da. Ojo. Yo soy técnico en sonido y estudié en México. Y el punto más grande de que las palabras tienen poder
y que tiene que ver con la música, es de que cuando vos hablas, se expande una frecuencia como un arco. Y esa frecuencia revira las paredes de un lugar. Y entre más revira esa frecuencia, más pequeña se hace. Y llega un momento que lo que yo estoy hablando y esa frecuencia está rebotando dentro de estas 4 paredes, ya no la vas a poder percibir. Pero ojo, esta frecuencia jamás desaparece, es eterna. Eso no proviene de la eternidad de Dios, que fuiste hecho en el diseño de Dios, fuiste hecho en la eternidad antes de venir acá. Sí. Eso es eterno. Esa frecuencia, te lo puede decir cualquier ingeniero en sonido, no desaparece. Y es ahí donde las atmósferas se convierten en lo que son. Hablas bien, hay poder en la boca hay bendición. Y todo hay bendición en esta atmósfera. Entras y sentís que aquí hay paz. Sí. Pero cuando llegas a lugares turbios, sentís que están cargados porque ahí no se habla paz. Se habla el origen del pecado. Se habla bastardía, se hablan cosas que no se... Y la música satánica, oscura, no habla de bien. Y esas palabras fueron emitidas por un ser humano que en su boca tiene poder y el enemigo lo está usando. Entonces, eso entra en tu atmósfera y todos los días lo escuchas y todos los días te captura y poco a poco va comiendo tu corazón, va comiendo los sentimientos en tu vida, va comiendo lo poco bueno que queda en vos y más los videos que te metes. Entonces empezás a querer ser algo que no está dentro del diseño de Dios. Yo recuerdo que yo escuchaba, me acuerdo que nomás entró Korn y yo empecé con lo de las trenzas. O sea, que hay gente que está en los medios que conmigo andaba y nos vestíamos como rockeros alternativos. Un Alan Vallecillo, un Joel Antón, yo te puedo contar. Sí. Que ellos caminábamos así juntitos porque nos gustaba la misma música. Pero eso mismo me estaba consumiendo. Si no era eso, no me importaba nada más. Y eso me llevó a otro tipo de música a consumirme más. Yo recuerdo bandas como Slipknot y el primer disco de Slipknot, vos podés abrirlo y sale una Gillette pegada en un cartón donde el cartón te dice cómo te tenés que cortar las venas. Entonces todo esto profana tu mente. Sí, claro. Y todo esto te ministra. Sí, y todo esto te lleva a un punto de que dentro de lo oscuro nadie se va a salvar porque no vas a ser rey ni príncipe en la oscuridad. Sos creación de Dios. Vos vas a tener que morir si entras a la oscuridad. Vas a tener que terminar ofrendado al demonio. Sí. De alguna manera tu vida va a desaparecer o van a desaparecer la vida de tus hijos, de tu esposa o de tu legado. Y es así como trabaja la música. Es así. Es así como ministra. Es así como transforma todo el tipo de música. Transforma el pensamiento y el corazón. Roberto, perdón que te interrumpa. Fíjate que a mí me parece interesante pensar en eso, que todas estas cosas terminan ministrándote el alma y el espíritu, porque yo, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en una etapa de mi vida, digamos, en adulterio, en perdición, que yo escuchaba una música que me ministraba en esa área, como que te incita a que eso está bien que estés con otra mujer, que esa mujer es más importante que tu esposa, cosas así. Y es interesante que los proverbios lo mencionan, eso que no es saludable para el corazón eso. Y al final, tanta gente que escucha esas canciones como de despecho, por ejemplo, si hablamos de alguien que está pasando por un proceso de divorcio, un proceso de separación, un proceso difícil en lo matrimonial, cómo empiezan a escuchar música que lo que los ministra es eso, para el desamor, al sufrimiento, ¿va? Esa música que se escucha en las cantinas, por ejemplo, que incita a eso, a sumergirte en el alcohol, en las drogas, y eso mismo pasa con esa música oscura, pues que realmente te ministra para la oscuridad, pues. Wendy, Jorge, las palabras tienen poder. Ese es el diseño de Dios. Está el poder de la vida y de la muerte en nuestra boca. Está ahí. Y comeremos de eso. Y aunque esté cerca o fuera de Cristo, los parámetros espirituales ya están escritos. Ya hay un diseño divino de lo que puede hacer una creación de Dios convertida a hijo. Porque no es como que todos tenemos eso, pero no se activa para bien hasta que no aceptas a Cristo en tu corazón como tu único Salvador y Redentor y no viene sobre vos el Espíritu Santo que mora en vos. Cuando el Espíritu Santo está con vos desde que nacés, pero no está sobre vos.
Está a tu lado, acompañándote en buenas y malas. Y Él es el que apacienta. Y Él es el que trae paz a tu corazón. Pero cuando aceptas a Cristo, Él mora en vos. Está sobre vos, dice la palabra. Sí. Cae sobre vos, desde la cabeza hasta los pies. Amén. Y eso hace que vos hagas el bien. Pero cuando vos haces el mal y sos ministrado por el mal, inmediatamente, ¿qué dice la palabra? ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? Se aparta. Te aparta. Entonces, ¿qué espíritu es el que entra ahora en vos? Claro. Un La espíritu. iniquidad. Y cada cosa de la cual vos no has sido libre viene acompañado de 7 demonios más. Sí. Dice que la casa cuando es limpia tiene que mantenerse. La casa cuando es limpia el enemigo está esperando entrar. Pero y caes en pecado nuevamente. Ojo, tenés la habilidad de estar fuera del pecado porque sencillamente no te va a hacer bien. Sí. Pero hablemos pecados de la carne. Entonces entra eso. Y cuando le abrís la puerta viene con 7 más. Cada uno de los 7 que fueron expulsados. Sí. Terrible. Por eso es que se vuelven legiones. Por eso es que hay mucha perturbación mental, que no tenés un poder de decisión porque todo está abrumado sencillamente por el poder de la boca. Y eso es lo que provoca la música, el despecho, todo eso. El enemigo lo aprovecha porque sabe que hay un poder que él no tiene, porque él está bajo Cada vez que nuestros cantas pies. esas canciones, que estás declarándolo. Entonces, ¿qué pasa? El que no reconoce que esa es la herramienta del enemigo, viene y te despedaza. Sí. Pero esto no pasa cuando el Espíritu Santo está en vos, Wendy, y en Amén. vos, Jorge, y en mí. Sí, No claro. pasa, porque hay conciencia de lo espiritual. Sí. Estas bandas son sencillamente altares de satanismo oculto, de luciferismo, predicando un evangelio muerto, que realmente un alma sin conciencia del Espíritu Santo se va a perder. Cae A fácil. mí me pasó. Sí. A mí me pasaban cosas increíbles. Yo tuve cosas como, yo tenía un apartamento al lado de la casa de la Santera, ahí por donde está el María y el Auxiliador y Guamilito. Yo rentaba un apartamento y yo no sabía que al lado estaba la casa de la Santera. Y Ajá. Había una santera famosa ahí. Sí. Hay una- Ah. A mí me visitó una deidad que dio 3 pasos dentro de la, pero eran unos pasos así Dios. inmensos. De verdad, Y olía a azufre, un paso allá, un paso acá, llegó a mi habitación. Y cuando yo quise levantarme, entré en una parálisis. El cuerpo estaba tenso, no podía gritar y no me podía mover. Y yo sabía que eso era una deidad porque eso es lo que pasa. Dice la palabra que Dios viene como león rugiente, entonces Él va a venir y donde venga el infierno va a querer hacer lo mismo y alterar. ¿Qué pasa cuando un león ruge? Se paraliza el cuerpo. Y así es como ellos cazan. Bueno, caza la leona, pero el león ruge y todo se paraliza. Entonces viene el enemigo, en sus pasos, viene en su atmósfera, te paraliza. Y yo solo pude pensar en algo, la sangre de Cristo tiene poder. Y de repente el cuerpo se levantó, mi cuerpo se levantó. Salí corriendo, encendí la luz y tenía un yatagán de la Fuerza Aérea, me acuerdo, en un mezanino y lo abrí. Y cuando fui allá, todo estaba bien en el apartamento, no había nadie, pero la ventana que daba a casa estaba abierta. No sabías, hermano, que tenías a vecina, clase de No vecina. sabía. Entonces, ahí había un altar. Sí. Y no estabas en las cosas de Cristo en ese tiempo, pero recordaste lo que había sido sembrado Amén, de amén. pequeño, Había una que la eternidad en su sangre de corazón. Cristo tiene poder. Sí, Esas cosas fueron puntuales. sí. Amén. Bueno, fueron puntuales. Roberto, y en este ir y venir de tu vida, digamos, después de que te has metido en este mundo, digamos, del rock y de todo esto, oscuridad y todo, contame cómo transcurrió tu vida hasta que volviste nuevamente a encontrarte con el Señor y sentiste ese despertar espiritual. Mira que profesionalmente, pues el que me hayan inculcado tanto rock industrial, me empezó a gustar la música electrónica y empecé a encontrar trabajos de DJ, de música electrónica, discotecas y de repente pues empecé a entrar a cervecería. Esa ola de la moda de la música electrónica estuvo como en qué época más o menos de moda, que estuvo fuerte, aquí en Honduras. Empezó en el 94. Ujú. En el 94. Yo recuerdo de que Jimmy Tovar me prestó los primeros viniles. Ajá. Tenía 2 Technics de las tornamesas que usaba DJ Tiesto. Ujú. Eran profesionales. Ujú. Y Matt González Matsito, Sí, sí. Matt González me las vendió Ajá. cuando él era cantante. Ajá, que Porque Kila. Kila Ajá. en el tiempo tenía su DJ y él tenía su equipo. Matt siempre ha tenido su equipo Ujú. para sus presentaciones. En aquel momento En aquel tenía tiempo, todo, sí, sí. ¿verdad? Así como cualquier músico, cualquier Sí. productor. Y él me las vendió, de hecho me las dio con confianza y empecé a hacer eventos para muchas marcas, de Ujú. lugares grandísimas. Con música Y electrónica. empecé.
Sí, porque no había, o sea, habíamos pocos, éramos muy pocos. Relativamente solo era Alan, fallecido, Hulk y tu servidor, y habían otros dos más que DJ David, que eran gente de tornamesas, pero para hip hop y reggaetón, gente que escrachaba. Éramos éramos pequeñitos. Sí, 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 sí. Era muy pequeño. Y en esa me metí en esa atmósfera de la música electrónica y empecé a abrirme puertas y empecé a tocar en las mejores discotecas del país. Ya no era solo residente, sino que viajaba. Después Cervecería Hondureña me absorbe y me convierto en un promotor de eventos especiales Grupo A, que fue el primer experimento de cervecería en aquel momento, donde los ejecutivos formaron un team. Y en el team habían coreografías, habían modelos, había un sinnúmero de cosas y ahí a ese team yo pertenecí y colaboré con todas las marcas internamente. Cosas que no se podían hacer legalmente en esta empresa, pues por la confianza ya las hacía. Ya las hacía yo. Sí, ya estaba a la apertura y fui creciendo, pero me fui llenando de odio porque en el camino tuve rechazo, en el camino tuve insultos, en el camino tuve abandono. O sea que tu relación con el Señor en ese tiempo. Yo me iba secando más y más porque ciertamente trabajaba, pero estaba en el colegio y una de mis hermanas pues me ayudaba para el colegio y para mí yo gritaba a gritos y por los pasillos del liceo militar yo decía que Cristo estaba muerto y empezaba a dictar muchas oraciones satánicas. En tu tiempo de oscuridad. Sí, y me encontré gente con ese mismo sentimiento dentro de la institución y muchos hasta me amenazaron, pero como que sentían que algo los retenía. Vi cosas bien impresionantes. Sí. Bueno, hay historias en la institución del Liceo Militar que hablan de cosas así, de esa categoría espiritual, cosas que ocurrieron y en algunas tuve que ver yo con otras personas y así. Sí. Y caminé seco, porque es que fue un tiempo donde el enemigo llevó muchos libros de ocultismo a mi vida, mucha oscuridad. Nunca la practiqué, pero todo estaba en mi mente. Sí. Lo miraba y lo entendía, miraba cosas espirituales y las entendía. Y fui seco en la maldad, con ambición, rodando por toda esta profesión hasta lograrme encontrar un buen puesto y lo llegué a tener. Para el 2020 yo era una persona que hacía eventos especiales, cerraba discotecas y metía 3,000 jóvenes a un raid cuando no existía ningún tipo de actividad. Para principios del 2000, decís. Correcto. Ajá, sí, ok. Sí. Y todas las marcas querían estar conmigo. Trabajar con vos. Yo miraba peleas de marcas en un evento, se punchaban los inflables y venían a poner otro y solo me querían llamar para decirme, nosotros te damos la consignación y quédate con tantas cajas de licor. Hermano, era una pelea. Probando el éxito, básicamente. El infierno me había dado un trono, pero eso es momentáneo. Eso es... Es la papilla, la trampa. Porque quedas siempre seco. O sea, por mucho que compres, por mucho dinero que tengas, por mucho que factures, por muchas cosas caras que tengas, por muchos apartamentos buenos que te pongas, hay un vacío que solo Dios lo llena y es el existencial. Amén. Sí, amén. Entonces, al final llegas a probar tanto éxito, llegas a tener tantas personas juntas. O sea, ¿para qué te cuento tantas historias si solo diciéndote que en eventos especiales se contratan las modelos, cuántas cosas no pudieron pasar? Sí, claro. ¿Cómo te cuento de que cuántas marcas se peleaban por este tipo de eventos? Sí. ¿Cuánto licor no podía manejar? Sí. Y en medio de los eventos especiales conoces muchas personas que caminan en lo malo a nivel país. Sí, claro. ¿Verdad? Trafican, lo que sea. Y estas personas también quieren de lo que vos tenés, de lo que vos organizás. Sí. Y esas son ganancias colaterales. Claro. ¿Qué hace un joven de 20 años en el 2000 con 57,000 lempiras en la mano? Sí. Te volvés loco. Te volvés loco. Esa cifra ahorita no es nada. Sí. Que somos padres de familia y pagamos. Claro, ahorita, pero vos soltero en aquel tiempo estás hablando que eso podían ser bien 150,000 lempiras. Hermano, 200. Comprándote ropa, lo que querías, las marcas. Mira, nombrar lo que quieras. Wendy, Jorge, nombren lo que quieran, la marca que quieran. Era tan grande el vacío que yo llegaba a una tienda y me conocían porque llegaba todas las semanas y todas las semanas permanecía en giras de eventos especiales. Me cerraban la tienda porque sabían que lo que yo iba a pagar en ese momento resolvía tal vez. Si yo te digo que eso es mensual y si te digo lo colateral, que me caía semanal, entonces yo agarraba eso semanal y iba y cerraba la tienda y lo que yo les compraba en unas horas no lo iban a vender ni el fin de semana.
Mira, pero me parece bien interesante que a pesar de que estabas en tu punto de éxito económico, quería llenar ese vacío comprando ropa, teniendo amigos, siendo el mejor, el más famoso, y nada de eso te puede llenar, porque ese vacío que tenemos en el corazón solamente se llena con la presencia del Señor. Wendy, yo 24 años después miro una entrevista de un reggaetonero, un rapero, alguien famoso de este tiempo, y es el mismo problema. Vos te ves ahí en Ajá, retrospectiva. exacto. Yo escucho Sí. a X reggaetonero, trapero, puertorriqueño, colombiano, venezolano, cualquiera. Sí. Es el mismo problema. El Yo me vacío, identifico, yo digo, el vacío. ya pasé ahí. Conoces ese proceso, exacto. Ahí donde nada te llena. Ahí cuando no Nada hay, te llena. ahí donde ni las camas de 40,000 lempiras, comedores de 60,000, Ni televisores las de almohadas 90,000 con plumas de lempiras, ganso, ni nada, ¿no? nada, ni lo que querás, ni las muebles mujeres, barrocos, ni nada. nada. Poné lo que querás, poné lo que querás. Exacto. Y en otras escalas es lo mismo, porque solo es material. Sí. Sencillamente es material. Cuando Jesús se fue al desierto es lo mismo que el infierno quiso hacer. Sí. Y el enemigo fue tan osado, sabiendo que era Dios en carne, Sí. le ofreció todo esto y sabía que él iba a decir que no, pero él tenía que sacar provecho de un derecho legal en el espíritu, porque si el más grande cedían todas estas generaciones después, 2000 años después. Sí. Iba a ser un fracaso. Y por eso es la cuando Jesús salvación. muere en la cruz, en los 3 días que estuvo en la cueva, fue al infierno a arrebatar las llaves de la vida y de la muerte, y las trajo y le dijo al Padre: Amén. somos victoriosos en la cruz, tenemos el derecho, Sí, amén. ya nadie puede hacer nada contra vos. Amén, Y gloria esa a historia de Jesús en el desierto se replica todos los días. Hay gente que sí cede. Hay gente que sí cede. Te digo, a mí Tienes razón. muchas veces gente poseída me dijo, me pasó con una muchacha en la casa de un amigo en Barandillas, y teníamos trabajaba para una X compañía de lotería en ese momento, y ella venía de Roatán y era la hija de una bruja, no lo sabíamos. Y ella viene y estaba platicando conmigo y de repente le cambiaron los ojos y le cambió la voz No te creo. y se empezó a reír. Y me dice: ahorita mismo te doy un número. Yo sé lo que querés, me dijo. Vos querés ser millonario, pero me das tu alma. Mira, el mundo espiritual es real. Es real. Yo ¿Y lo sabes sé. qué es lo más chistoso? Que el alma nadie te la pueda comprar, porque la palabra dice que las almas son del Padre. Amén. Esto es que lo que haces vos, un derecho legal para que el infierno trabaje sobre vos, porque Sí. vos sos el que tenés el poder, no el infierno. ¿Y a vos de qué te servía un número? Era porque para que Estábamos en una empresa de lotería. lotería. Entonces, con un número lo podía hacer La millonario. muchacha se transgiversó en un espíritu Sí. y me habló con una voz trifónica. Ajá. Y el demonio me estaba diciendo que en ese momento él sabía lo que yo quería y que quería ser millonario, porque yo había entrado con una persecución sobre el dinero que no paraba. Era una ambición. Era una, Yo dije a era mí, una avaricia. ¿sabes por qué? Porque fui tan golpeado de chiquito, tan vituperado, Que no tan quería volver ahí. insultado, Que que te digan creías- muerto de hambre, Sí. que te digan que no vales la iba a pena, llenar ese- que te digan que no vales la pena, que sos muerto de hambre, que sos un estorbo. Qué difícil. Y para todos los que están viendo este video, quiero decirte que no eres ni un estorbo, que Amén, no eres ni amén. nada de lo que el infierno dice, Gloria que no a sos ti, un rollo de alambre tirado, que no sos nada de eso. Sos lo más valioso del Señor y vales la sangre de Cristo. Así Porque es. de esa mentira yo salí. Sí, Y amén. espero que cuando miren este video se den cuenta que hay alguien que entregó todo en la cruz Amén. para que ustedes fueran salvos. Amén. Gloria Y a Dios. sigue válido eso. El Gloria poder a de la Dios. sangre de Cristo tiene poder. Sí. Y todo eso que te estoy diciendo, Te llevó a la ambición. a la ambición, me volví blindado. Yo me juré, gracias. Yo me juré de que nunca, jamás alguien me iba a minimizar en mi vida. Porque me tocaron momentos rudos donde gente que yo más amaba me llevaron una hamburguesa mal armada, medio mordida, y me dice: montate al carro, comete esto, muerto de hambre. Cosas así de duras. Pucha, Familia. Claro. Sí, No te cuento las historias tan... ¿Cómo te la... Pareciera una película. Todos los profetas que me dan una palabra, gente que no me conoce, mi esposa, mis hijos y gente que sabe que Dios ha estado ahí presente en nuestras vidas, así como ustedes, lo primero que Dios les dice es: si vos abrieras tu boca y contaras lo que Dios ha hecho con vos, pareciera una película y nadie te creería, pero tenés que hacerlo. Sí. Amén. Tenés que hacerlo. Nada de eso
que hagas te va a llevar a nada. Sí. Mira, Jorge. Es que es increíble, güey. Nada. Digan conmigo, nada. 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 Nada te va a llenar. Nada. Solo Nada. Dios. Nada. Es como la carne. Es como todo. No te va a llenar. Te vas a volver duro como una piedra. Y lo peor es caer en la trampa del éxito, porque una vez escuché una frase que no sé si la dijo José José, pero hicieron parecer que él lo había dicho, que el éxito es un monstruo que entre más lo alimentas, más grande se vuelve y más te pide. Y eso es que tu ego se vuelve tan grande, Robert, que después no querés que sea pequeño, no querés desaparecer o dejar de ser importante para esa gente que solo te adula, y que al final vos andás buscando como agradar a esa gente, agradarla, y te desgastás queriendo llenar ese ego, llenarlo, llenar ese éxito, y al final es una burbuja, pues, y un día ¡pum!, te le estallan. Fíjate que a mí me parece bien interesante saber cómo sos un hombre de propósito que mueve el cielo para el Cristo aquí en la tierra, ¿verdad? Gloria al Cómo Señor. sos usado. Y cómo el enemigo usó todo en contra tuya Y estando en de Cristo también. adolescente, porque habías abierto esas puertas a través de cosas que creías inocentes para agradar a tus amigos. En ese Imagínate, tiempo. Wendy, de que después de haber sufrido un accidente de muerte en el segundo Sí. anillo, todavía el Señor te habla de encerrado en un hospital donde entraste y te dejaron entrar por una credencial vencida. Vencida. Solo Dios. Solo Dios, ¿verdad? Y Sí. que después de eso todavía tengas en tus manos un sobre que te mandaron desde Miami, de un gran sello disquero, a decirte te queremos firmar con tu mejor amigo. Que te digan, hay $350,000 acá. Las disqueras actualmente, Claro. cristocéntricamente, cuando te firman, solo dan 100,000. Yo sé del negocio. De adelanto. Para que trabajes vos, primeramente con 50 para trabajar la música y que compres ropa y que pagues producción. Ellos en aquel momento eran 350,000 que me estaban dando. Pucha, Roberto, a esos niveles llegaste. Y no lo logré. No lo logré. Porque Ya Dios estaba en mi vida. Ajá. Amén. Ya Dios estaba en mi vida. Robert, perdón, solo para entenderte un poco. Toda esta etapa de tu vida en que tuviste éxito, que tuviste dinero, a borbotones y todo, ¿en qué momento viene tu punto de quiebre que vos decís, esto no me llena, no me siento bien? ¿Cuándo fue ese momento exacto en donde vos, el Señor viene y te dice, vení para acá, que vos no perteneces ahí? Nos quedamos que en el apartamento. ¿Se Sí. acuerdan que habíamos Sí. platicado Sí. atrás de esta entrevista Sí. hace unas horas atrás? Ujú. Tenía un apartamento muy fino en los Ujú. Andes y lo dejé con todos los juguetes. Eso no me llenó. No me llenaba ni siquiera que lo fueran a ver. Y yo sufría consecuencias como toda la semana afuera, pero un domingo yo no tenía un abrazo de una mamá. Sí. Yo no tenía el abrazo de alguien, de una mujer que dijera que me quisiera. Solo te distraías los fines de semana, en la rumba, en la Es farsándula. que mira, esto es como estar encerrado en una cárcel de cristal. Ujú. Ujú. Ves todo, pero no todo, no puedes alcanzar nada. Ujú. Porque estás encerrado en una cárcel de cristal. Ujú. Tenés todo ahí adentro, pero nada allá afuera lo puedes tomar para vos porque no existe. Es mentira, es superficial, es una mentira. Y el mismo espíritu que gobierna en tu vida, ese mismo espíritu atrae personas con esas similitudes Ujú. para venir y Con esa doblegar tu... asignación. Sí, Sí, es lo mismo interesante. como cuando Se reconocen, ¿va? vos venís y estás pastoreando a alguien y Dios te pone afinidad con gente con los mismos dones y con el Ujú. mismo llamado a vos. Ujú. Así funciona. Sí, así funciona. Así funciona. Entonces, ¿qué atraía yo? Gente que estaba ambiciosa por tener. ¿Y quién tenía en ese momento? Yo. Y el que no tenía se me iba a acercar. Ujú. Es lógico. Pero en medio de tanta cosa bonita, yo recuerdo que ya llegó un domingo yo frustrado y andaba sobregirado en cocaína, totalmente mal. Y claro, la cocaína no es alucinógeno. Solamente mantiene súper activo, Ujú. estimulado. No es ese tipo de droga que te va a Es hacer interesante, alucinar. interesante. Ajá, no Y yo te probé vas a alucinar, muchas sino te drogas. activa, ¿va? Te activa. Te puedo decir delante de Dios que probé demasiadas drogas. Ujú. Y esa fue la que me ancló. Esa fue la que me visitó a los 14 años.
Y ya estando grande es la que me tenía anclado. Y llegaba gratis a mis manos. Yo no la podía comprar porque como yo hacía eventos, esas personas que les gustaban mis eventos tal vez caminaban en ese tipo de negocio. Y toma. Increíble. El Hasta eso se enemigo puede. me lo daba todo El gratis. enemigo te tenía. No. Y no te estoy hablando, hay gente que está acá, en San Pedro Sula todavía y en Estados Unidos, que sabe que es cierto. Yo era una cantidad de droga que consumía tanta droga, no era normal. Sí. A veces me moría por segundos y volvía. No era normal. No era normal lo que Escucha, yo hermano, consumía en droga. ¿de dónde te vino a sacar el O Señor? sea, la gente te puede hablar de gramos. Yo sé realmente lo que es tener una onza enfrente y empezar a acabártela. No a drogarte, empezar a acabártela. Qué increíble. Hermano, estabas metido en un mundo. Mal. Y pero- ese día andaba mal. Me metí no sé cuánto. Y llegué al baño de ese apartamento. Miré la casa y yo estaba frustrado. Yo no quería saber nada porque yo decía, si me acuesto en esa cama, ¿quién me la arregla? Nadie me ama. Nadie me cuida. Decía. Imagínate que era todo por fuera lindo, Es bello, una pero por cárcel de dentro, cristal. hermano, andabas, pero vacío. Y ese vacío existencial solo Dios lo puede llenar. Sí. Y cuando yo entré al baño, empecé una pelea con el Señor, de pe para arriba. A insultarlo. Barbón, vos aquí, vos allá, porque yo le decía así. De esa manera despectiva me refería a él. Todavía si hubiese sido con amor, pero así lo hacía, despectivo. Sí. Con mucho rencor, con mucho abandono. Más no sabía yo que él en todos los momentos, él estuvo ahí. Amén. Él estuvo conmigo. Amén. Él estuvo conmigo. Lo que pasa es que yo estaba pensando en los panes y los peces. Vas a dejar de amar a Dios porque mañana no puedes comer un pedazo de pan, Wendy. No, hombre. Vos no lo amás por los panes y por los peces, lo amás por su causa. Sí, amén. Vos lo amás porque Él es Él. Sí. Él es tu papá. Así es. Y yo entré a ese baño y empecé a pelear, a discutir con mi papá. Yo no sabía que él era mi papá, pero yo estaba peleando con él. Porque muchas cosas faltaban en mi vida desde los 14 años. A mí me crió la calle, no me crió alguien. Sí. Y de la misma manera yo hubiera querido decir, un pastor me ungió, me oró, me liberó. No, fue el Espíritu Santo en ese baño, yo quejándome, luchando, insultándolo. ¿Y dónde está mi familia? ¿Dónde está lo que no tengo? Tengo todo y no tengo nada. Soy tan pobre que solo tengo dinero. Y empecé a pelear, a pelear, a pelear. Y de repente sentí que unas grandes manos cayeron sobre mis hombros y yo caí hincado. Y de repente eran mares de agua. No te puedo describir qué placentero se siente que te salgan tantas lágrimas que vos no estás deseando y que no las estás generando. Amén. Se salen solas. Amén. Sí, yo sé. Yo sabía, ahora entiendo que era una liberación. Sí. Y empecé a llorar. Y de repente salió sangre de mi nariz. Y yo le decía al Señor todo aquel resentimiento. Le insultaba y le dije, si vos cambias mi vida y me devolves todo lo que perdí, a mi familia, a mis hermanas, yo te voy a servir. Suena como trillado, pero todo el mundo le dice lo mismo. Hay de vos que no lo cumplas, no es que Dios te va a castigar, es que el infierno te está apuntando la que le debes y te va a venir a atacar. Te va a tirar a matar. No te va a decir, aquí vengo, yo soy el diablo y vengo con un tenedor a tocarte la costilla. No. Él te va a tirar a matar. Vino a robar, a matar y a destruir. Se acabó. Eso es lo que él hace. Y yo me quedé llorando en ese suelo, en ese baño, amanecí. Y todo empezó a cambiar. Semana a semana, todo, accidentes, cosas que me llevaron a buscar de Dios. Y se fue yendo el dinero, ya no habían contrato, todo se fue secando. Las puertas se fueron cerrando, esas puertas de ese mundo de oscuridad, ¿va? Se fue secando. Esa estirpe se secó. Exagerado. Tuve que vender todo para pagar hasta el último centavo de la renta. Dios santo. Porque aquel actor de película de su mundo ficticio de felicidad tenía que mantenerse, ¿verdad? Para que la gente no dijera, cayó. Sí, cayó. Ajá. Este rockstar se murió. Ego, ahí es donde te explotó la burbuja. El que le enseñó a muchos de la escena electrónica a tocar en tornamesas, actualmente en aquel tiempo, era yo, el maestro de esta generación. De muchos de los que tocan en esta escena. Quiero hacerte una pregunta y luego continuamos. Se te cerraron las puertas de lo que tenías, tuviste que vender todo.
¿Hace cuántos años? Eso fue en el 2022. En el Digo, 2020. 2002. 2002. Sí, ¿Valió la pena? sí valió la pena. Con Es que en el toda la momento no lo vas a entender. Sí, claro. En el segundo, en ese segundo vos decís, Amén. qué barbaridad. Qué barbaridad, Dios me Qué gran dejaste. caleta de problemas me llevé. Amén. Sí, Pero es odio porque la promesa es que Él pelea tus batallas. sí, Amén. claro. Ok, la guerra en este mundo no ha terminado porque dice la palabra que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos en Él porque Él venció el mundo. Y eso no te hace creedor de lo blindado, no, es que Él ahora va a pelear la batalla y sos vos el que le tenés que dar el puesto de autoridad para que Él la gane. Amén. Sos vos el que le tenés que dar el timón para que Él la gane. Amén. Pero en eso estás aprendiendo escuchando? como niño Sí. a pelear vos, pero después aprendes que es Él. Amén. Y soltás el timón otra vez y volvés hasta que aprendes a caminar y a madurar en Cristo. Amén. Que Él es el ganador de todo esto por excelencia. Él es el caballero de la cruz. ¿Qué vas a ganar vos, ella o yo? Nada. Si es que la gloria es de Él. Amén. Él por gracia. Esto es por gracia. Señor. Esto es por gracia. Te amamos. Y yo recuerdo, Wendy, de que perdí todo. Perdí todo, situaciones, accidentes. Parecía, hermano, como que vos hubieras pensado, de nada me sirvió hacer este cambio, porque más bien parece que estoy en la ruina, estoy peor. ¿Cuál Ajá. gloria en gloria? Decía yo. Sí, por eso te pregunto. ¿Cuál gloria en gloria? Es el absurdo natural de mi El mente. engaño. O sea, la voz del infierno, Ajá, ¿cuál? O sea, exacto. y yo decía, bueno, ¿y aquí qué pasó? Y fíjate que cuando yo hice esa oración, algo que no les había contado, es de que precisamente en esa semana yo bebía solo. Yo me acababa cajas de cerveza solo en una hora, No te creo. escuchando música solo. Ya había quedado, no sabía que era alcohólico, ya me estaba convirtiendo en uno. Ujú. Me drogaba solo. Pero la droga tenía que ir al lado del alcohol. Y fumaba 3 paquetes de cigarro diarios. Uno de los demonios que acompañó a mi papá por toda su vida y le provocó un efisema pulmonar. Sí. Ujú. O sea, era una maldición que me Una andaba maldición persiguiendo. que te estaba siguiendo. Y cuando yo oré, yo quise empezar a volver a fumar, a meterme droga. Cuando yo agarraba una cerveza y la tragaba, me entraba un dolor acá. Un dolor agónico de llorar. Entonces tuve que dejar la cerveza. No podía con el alcohol, vomitaba. No podía con el cigarro, vomitaba. Es como que te quieras meter algo y no podés. Tu cuerpo no lo, como que no Ahorita lo... yo te quiero decir, yo te quisiera decir, lo un pastor rechaza. oró por mí, Ajá. me chinió. No, es que así como me encontré con el infierno directamente en mi caso, Dios trabajó con el Amén. Espíritu Santo, pero yo lo estaba anhelando. Yo estaba que me moría, por eso tenés que querer. Amén. Definitivamente tenés que Amén. querer y vas a obedecer aunque no lo entendás porque la obediencia va a traer la bendición. Amén. Dios no te está llamando a que seas el mega instruido, no, porque Él es el que capacita. Te está diciendo, vení que yo voy a trabajar en vos. Si estás dispuesto. Tenés que estar, tenés que querer. A mí me dice Exacto. gente, ora por mí porque tengo problemas de droga, que no sé qué, no puedo. No, es que tenés que querer. ¿Querés o no querés? Yo puedo orar, pero si vos no querés, no vas a recibir. Entonces ese es el problema de muchos. Quieren la victoria, pero no quieren hacer el sacrificio. Amén. Es lo mismo de la cruz, sacrificio después victoria. Sí. Pero tenés que doblegarte, aunque cueste. Yo llevo batallas actuales, Wendy, Jorge, en mi hogar con situaciones de matrimonio, pero como me decías ayer en la mañana, son cosas que yo tengo que ir rompiendo. Sí. Y lucho. Y no son cosas son de personalidad, pues. No, y a todos nos pasa. pues. Sí, porque Todos nadie es tenemos perfecto. luchas. Él nos va a perfeccionar hasta Claro, su llegada. hasta su Pero venida. ya son otras batallas. Sí. Y no quiere decir que no seas eficiente para Dios, pero tenés que aprender. No te imaginas cómo mi esposa me aconseja en muchas cosas. Sí. Y me dice, amor, tenés que cambiar eso. Y yo lo Sí. tomo. Y lucho con otras que no he tomado. Pero Dios es el que, a mí no me importa hablar de esto. Es Dios el que Claro, va haciendo la obra. Amén. Y definitivamente, yo recuerdo de que, volviendo al tema, de a quedar seco todo, yo regresé con 4,000 lempiras en la mano en la casa de mi mamá. Una de mis hermanas me llamó y me dijo, mira, mamá te está esperando. Ujú, Ya sabemos que no está bien. Ándate para la casa. ujú. Y allá llegué, pedí perdón a mi mamá, le pedí perdón a mis hermanas, ¿verdad? Porque también de parte de ellas yo sufrí muchas cosas. Sí. Ujú. ¿Para qué hablarlas? Ya Sí, están claro, perdonadas. claro. Pero yo fui a pedir perdón y perdón no es rebajarse, perdonar es soltar.
Soltar. Aquella gran Liberarte, carga moral hermano. que vos andás. Sí. Y la tirás. Y se acabó. Y empiezo. Y ahí fueron otras batallas después que fui ganando. Para yo llegar a ser un profesional y volver a obtener un trabajo, pasaron 7 años después de eso, porque yo era alguien que trabajaba secularmente. O sea, no era un músico virtuoso que podía ganar con mi trabajo. Era alguien que podía hacer cosas que en ese momento no estaban de moda. Y no podía tener un trabajo, No, porque nunca trabajé en algo específico. Sí. Y todo lo que hice fue trabajar en agencias de publicidad como diseñador gráfico y venir y trabajar como DJ en la noche. Y fueron 7 años aprendiendo, encerrándome. Ya yo estaba solo. Hasta esos 7, durante 7 años yo estuve encerrado, aprendiendo de Dios, reformándome, empezando a hacer música apartado de Dios, discipulándome. Pasaron muchas cosas maravillosas en el primer encuentro que tenés con Dios. Y muchas cosas cambiaron, me liberó, Él me transformó. De hecho, yo me acuerdo que yo quedé guindado en un retiro espiritual de esa iglesia que me invitó cuando yo recién llegaba. La gente dice que estaba casi doblado para atrás. Porque ministraron liberación, pero que a mí nadie se acercó porque de repente empezó el Espíritu Santo a hablar en lenguas por medio de mi boca y yo quedé trabado ahí como 2 horas. No te creo. Y solo gemía y hablaba en lenguas, gemía y hablaba. Y puedo decirte que el Espíritu Santo lo hizo, que Dios lo hizo, que Dios me liberó. Sí, que eran cosas que ni él, creo que no eran humanas las cosas que... Es que son las guerras de Dios. Y Dios usa los instrumentos que nosotros somos para Él. Amén. Pero hay cosas que Dios va y va a hacerlas Él. Yo ejemplo de eso. Él llegó ahí, me visitó y me liberó. Él sacó vicios, drogas, todo, y con asco. O sea, yo vomitaba. Terminé mascando chicle, con eso te digo, porque no podía hacer otra cosa. Sí. Porque así humanamente tenía ansiedad, pero cada vez que yo... y vomitaba, y eso. Sí. Roberto, ¿y cómo fue ese momento de dejar toda esa farsándula, le digo yo? Hey, bueno, me la voy a robar. Farsándula. ¿Cómo fue luchar con tu ego de toda esa fama que tuviste, de que ya no estabas en los eventos del país, que ya no te llamaban a vos para ciertos eventos, que mirabas otra gente que quizás vos más bien ayudaste? ¿Cómo fue lidiar con esa etapa en tu vida? ¿Te sentías que ya decían, pucha, este man fue la mera, pero ya no es, como diciendo, pues imagino que el diablo te susurraba, mirá, aquel... Ahí pudieras estar vos. Contame un poquito de eso. No te susurra, te los pone enfrente. Te los pone enfrente, ¿no? Y te pone a sufrir. Porque vos querés. Extrañás. Extrañás el altar del mundo. No lo entendés. La gente te sigue buscando y tenés que decir que no. Que no. Te siguen llamando para que vayas a las navidades a las discotecas a trabajar o a beber con tus mejores amigos y te dicen que no. O sea, tenés que decir que no. Tenés que quedarte encerrado en tu casa y tenés que decir que no. Y te vas a frustrar en muchas situaciones. Y te vas a tener que quedar viendo el techo en tu casa y vas a tener que decir que no, porque sabes que si volvés atrás, nada bueno te va a esperar. Yo había quedado claro en ese momento de que si yo regreso, y todavía estoy claro de eso, que si yo regreso al mundo, si en ese momento yo regresaba al mundo, algo malo me iba a pasar. Ahora, en este momento, si yo regreso al mundo, yo lo tengo fijo. Que si yo pongo un pie afuera, a mí me va a caer la muerte por encima. Hermano, y así va a ser algo catastrófico. Así dice mi pastor, dije, es que nosotros ya como cristianos somos como la mafia, pues ya no te puedes salir porque te matan. Aquí estamos. Sí, es como no la mafia italiana. Sí, ya no puedes salirte, man. Tenés que estar guardado. Ya, sí. Y es así, yo recuerdo que me llamaban y mira, aquí estamos en tal lugar, ya no puedo. Y siempre me imagino que el ego te jala, va. Ay, que y te llaman mujeres, te llama todo, todo te llama. Y,
y nada, ni Cristo. Y yo más me salía el infierno por el mente, más me metía con Dios. Y empezar a formarme, empezar a ir a orar en las madrugadas, empezar a servir en todas las áreas, soltar la universidad por un rato para servir en el ministerio y aprender lo que es servicio a Dios. Y empezar, porque estaba soltero, dedicado. Sí. Y me fui formando y encontré mi lugar. Nadie me ayudó. Sí. Solamente obedecí. En el camino encontré gente muy buena que me abrazó, que me entendió, porque es que la gente todavía, yo llego del mundo con este pedazo de testimonio y no hemos contado ni siquiera la otra parte que es más pesada, que no es necesario que la gente lo escuche, pero te van a quedar viendo en ciertos lugares como, este hombre es peligroso. Sí. Este hombre, uy, cuidado. Sí. Interesante. Mira que el testimonio acaba de llegar y el testimonio de este no es, tenés cuidado. Sí. Bueno, sabes si se va a enchamucar y te va a pegar un golpe. Así. Sí. Y hubo gente valiente que me abrazó y me dijo, vení, yo te voy a acompañar. Viejo, serví conmigo. Sí. Déjate formar por Dios. Y fui. Y me formaron. Y pasaron 11 años en un ministerio. Recuerdo que fui enviado como evangelista a las naciones. Y eso es parte de mi llamado, un evangelista profético. Qué bueno. Roberto, y hoy tenés a tu familia ahí sirviendo, tu esposa. ¿Tu esposa, de alguna manera, vos la llevaste a Cristo? ¿O cómo fue? ¿Cómo ha sido todo? Bien interesante, fíjate, porque ella me dice que ella me vio en un DVD que pusieron en la casa de una amiga de ella. En un servicio de esa iglesia, que yo estaba ya saqueado. De ungir en un altar, cuidando ahí al pastor y estando con él. Y que ella dice, Cecilia Quintero, mi esposa, amada, hermosa. Bella. Dice ella, qué guapo el muchacho. Doña no sé qué, mira la hermana Cecilia, le decían hermana porque ahí todos eran cristianos, sí, claro. Pero aquella era católica, apostólica y romana, ¿no? Pero la diferencia era que era la única que levantaba las manos en esos lugares. O sea, ella ya era una persona que amaba a Dios con su corazón, sí. Solo que tenía que encontrar su lugar. Sí. Amén. Y, hermana, mire que le gusta al hermano Roberto. Cecilia. ¿Qué está haciendo? No, es que él es bien guapo. Dice. Te amo, mi amor. Y sí, ella nos conocimos, trabajamos en proyectos de mercadeo juntos. Sí, ella se enamoró de mí, yo me enamoré de ella. Ahora yo le prediqué el evangelio, le ayudé a caminar, Dios la liberó. Sí. No solo a ella, sino a su familia, a su mejor amiga. Y ya en un momento, pues, ya sabía cuál era mi rumbo. Y yo ya sabía que ella, pues, era Dios quien la tenía que enamorar, no yo. Yo me aparté, ella se apartó. Y yo le dije, o sea, yo te amo, pero amo más a Dios. Sí. Y yo sé que vos amás al Señor, pero lo que yo tengo es esto. Sí. Soy una persona en construcción. Sí. Estoy estudiando. Estoy terminando de estudiar la universidad. La agarré otra vez y tarde es tarde. Esto es lo que yo tengo. O sea, no, esto es lo que tengo. Sí, no tengo, o sea, no podía decir tengo una casa, tengo una cama, no, porque no tenía nada. Sí. Solo tenía a Cristo, pero ¿qué más, verdad? Tengo a Dios en mi corazón. Y acepto el reto. Qué bueno. Acepto el reto y fuimos novios 3 años, nos casamos. Mi hija Rosario, de 17 años actualmente, pues en aquel momento tenía 3 añitos. Mi pollito yo lo crié hasta que creció. Ya se va a estudiar a Estados Unidos. Y tenemos el varón de 9, que ahí está siempre, hiperactivo, brincando. Todos aman la música. Pareja el papá. Y la mamá. Sí, hombre. Y ahí están, adorando, sirviendo al Señor. Qué bueno. Me encanta la música. Qué bueno. Ven lo que ahora hacemos para Dios y hacemos juntos. Inicialmente, cuando ella me conoció ministerialmente, pues yo ya era un evangelista de naciones enviado, pero siempre tenía la música de mi lado. Todo aquello que el enemigo utilizó para mal, yo lo utilicé para bien. Señor, y era algo abstracto porque la gente lo miraba raro. De hecho, cuando yo empecé en los caminos de Dios y empecé en otro ministerio, me acuerdo que había una banda de reggaetón en ese lugar y a mí ellos me evangelizaron para ser el productor de ellos. Y así fue como yo llegué a los pies de Cristo.
Entonces me convertí en el DJ de ellos. Y la vida me cambió. Me cambió y ahora actualmente pues los que estaban en esa banda son pastores, son evangelistas, ya no vienen a Honduras. Y yo fui transicionando y me quedé con lo de las tornamesas, la música electrónica y todo el mundo se reía y eso que raro, el worship electrónico y eso electroprofético, ¿qué es esa cosa? O sea, y pasaron 5 discos después. Dios fue formando paso a paso. Sí. Lo que te puedo decir es que él va ¿Dónde haciendo. podemos escuchar ese worship electrónico? Pueden entrar a De La Vega Oficial, DLA Vega Oficial en Instagram, y abajo pueden encontrar en el perfil un link de Linktree, que yo te lo mandé, y ahí pueden entrar y ahí van a salir las redes sociales, los TikTok y todo, donde está la música, SoundCloud. Actualmente se está trabajando la plataforma para poder ponerla ya en Spotify, pero hay un plan, tengo un plan. Entonces, estoy esperando los momentos precisos de Dios para poder ejecutarlo y hacerlo de una manera profesional. Amén. Sí, excelente. Sí, a Dios ha abierto 25 años soñando con la música. O sea, música electrónica, worship, cantándole a 5 cipotes y ahora ver que Dios usa ese instrumento como proyectos de país en Latinoamérica, llevando el evangelio, llevando la música electrónica a muchos lugares, muchas tarimas, muchas naciones, y que el nombre de Dios resalte. Sí, amén, que amén. la gente diga Jesús está vivo. Ese es el propósito de la música que ahora hago. De hecho, pues, algo de lo que no había mencionado es que soy técnico en sonido, estudié en México y me he dedicado a la producción musical desde hace 24 años. Sí. Y he podido ver cómo Dios respalda, capacita, y al sol de hoy, dentro del catálogo de todo lo que se ha hecho para el Señor, he trabajado con músicos como Carlos Ballesteros, Raza for Christ. He trabajado con la mayoría de los músicos de música urbana cristocéntrica del país, con bandas de afuera, bandas de ska en masterización, en mezcla. Actualmente pues a Carlos le mezclo y le masterizo sus temas. Dios lo bendiga, ministro. Sí, un abrazo Carlos, a su esperamos familia. tenerlos un día por aquí Cuando también. vengan a Honduras yo les aviso. Sí, y les por supuesto que sí, sería una bendición. Y ha sido algo sorprendente. Yo empecé cantando para 5 niños en un parqueo, pero con el mismo corazón siempre. Amén. Y he logrado ver conciertos de 130,000 personas. Sí, wow. Gloria Y a el Dios. evangelio de Dios siendo exaltado. Actualmente nos llaman, ven en las plataformas de TikTok de La Vega Music, de La Vega Oficial en Instagram. En YouTube pueden encontrar de La Vega también y pueden ver el Ministerio de Música Electrónica y también el de la banda, que es una banda de ska reggae, que se llama El Escante. Siempre todo es de La Vega. Y la gloria es para el Señor y ahí pueden escuchar la música. Como les digo, siempre ha sido como, nunca he tenido el afán de ir detrás de una plataforma porque es que Dios se ha encargado. Amén, es que así es. Entonces, yo ya lo he visto. Cuando Dios quiere que tú hagas algo, que vos hagas algo, Él lo va a respaldar. Y sin necesidad de road manager, de promocionar, de meterle pisto a la Él red. hace todo. Él ha hecho todo. Yo te creo eso, hermano, yo lo tengo comprobado. Lo he hecho todo. Y ahora que yo ya 124 años después, el respaldo del Señor, que ya no son las mismas luchas de aquel momento, que yo quería que todo se diera, pero no había madurez, no había entendimiento de la palabra, y para no tener entendimiento de lo que Dios quiere hacer, para que hagas algo, vas a ser artista. Pero yo no soy artista, soy ministro, soy evangelista, entonces yo uso la música para llevar el evangelio, alegrar los corazones, pero que en medio de la adoración, después de todo esto, el Espíritu Santo ministra. Es que yo creo que esa es la manera correcta, Roberto. Yo incluso te lo digo, yo creo que un músico o un adorador o un salmista, un evangelista cristiano que tenga la música por medio, tiene que poner a Dios antes que su mundo artístico, que esto, que lo otro, que estas estrategias, porque yo creo que Dios, si vas a exaltar su nombre, la palabra dice, poniéndolo a Él en primer lugar, lo demás va a ser añadido. Mira, es algo como bien interesante. Después de toda esta experiencia y que ahora estamos con mi esposa arreglando el camino para montarlo ya en una plataforma firmado, con sello y todo, y con el equipo de trabajo correcto. Dios sigue trabajando en tu corazón. Yo
recuerdo. Tengo un caso muy cercano, pero te voy a contar uno que me impactó. Me llaman para una cruzada en Santa Bárbara. Roberto, vaya con nosotros, pero vaya con la banda y quiero que usted esté en las voces, me dice. Y Dios me ha dado un don, es en el gospel. Sí, no soy una voz privilegiada, pero sé usar mi voz para cantar gospel, en esa variación de voces y todo. Y me dice, vamos a hacer gospel. Usted ya sabe que eso es lo que a usted le guste, véngase. Cuando llegamos allá, pues yo me voy a ir en chores, dije, porque hace calor. Llegamos a un gran campo abierto y una tarima en madera y un evangelismo abierto, pues. Y me pusieron una carpa y estaba el sonido allá y ya miro que tienen una consola digital Alien Hit, ahí chiquita, allá. Y llegó el sonidista y todo. Está bueno, perfecto. Pues bien, ¿no? Monten la batería y todo, que yo los voy a setear. Empiezo a setear, a hacer sonido. Todo quedó bien arregladito. La secuencia se escuchaba bien. Todo el argumento estaba listo. Se perdió el sonidista. No te... Brilló por su ausencia. Llegó el momento donde habían evangelistas puertorriqueños, dominicanos, ¿verdad? Había muchas iglesias internacionales y misioneros en él. Habían como unas 1,600 personas ahí. Sí. Ajá. ¿Y el sonidista dónde está? Que es el dueño del sonido. Sí. Nadie. Y me queda viendo mi amigo. Ok. Ahora entiendo por qué Dios me trajo aquí. Y empiezo a revisar todo, cable, todo estaba suelto, Wendy, todo. A conectar todo, a rackear. Y como ya era un Alien Hit de programación, ya tenía las escenas programadas, ya estaba listo. Tú. A ver. Y empezó. Cuando yo llegué, el sonido no estaba bien. Y yo lo seteé, mi escena. Tu parte. La escena de la banda. Sí. Tuve que setear evangelistas. Sí. Todos los que se iba a ver esa noche. Eran como 20 actividades. Y decían los americanos, para la gloria del Señor, ¿por qué suena tan bien el sonido? Y yo le decía, es que la gloria del Señor está aquí. Amén, amén. Y ese día yo no canté. Yo llegué a arreglar ese sonido. Imagínate. Y yo lloraba en una heladita de madera. Porque yo le digo, Señor, gracias porque no me pusiste expectativa de nada en mi corazón. Gracias porque me estás trayendo a servir. Sí, porque el más grande en el reino de los cielos. Esa es la actitud. Vino Cristafari hace poco y me pasó así también. Me tocó ser el que evaluaba el rider de ellos aquí en Honduras para las actividades. Y me tocó ir a un lugar en la Felipe Zelaya donde yo iba a participar abriendo como cortinero y seteamos todo y con la gente y el equipo de él y trajeron su equipo y ahí estaba Pope, ahí estaba Raúl Zavala, ahí estaba todo el mundo colaborando en ese programa y resulta ser que al final pues se nos hizo tarde y yo estuve conectando sonidos, no se pudo participar y mi esposa me queda viendo. Venimos a servirle. Sí, yo sé que así me dice mi esposa. Sí. Y entonces empezó Cristofari y nosotros nos fuimos al día siguiente. ¿A dónde es que fue? No, la semana siguiente, un amigo de Cortés, de una iglesia bien bonita en Cortés, bien grande, me dice, necesito que vengas. Vamos para allá. Y estando allá, pues nos sentamos, recibimos y me dice, ocupo que vengas a ministrar el miércoles acá. Qué bueno. Y te vas a meter a TikTok y son los primeros 3 videos que están guindados ahorita. Es increíble. Como Dios viene y después dice, bueno, hoy sí es el día que vamos a hacer lo que tenemos aquí. A mí me pasó, a nosotros nos pasó una historia similar a eso. Es que cuando Dios tiene un plan, hermano, es eso. Y muchas veces eso, somos sometidos a las pruebas para saber si estamos preparados para recibir. A ver dónde está tu corazón, a ver cuán humilde sos. Por hoy dice, humíllate y te enalteceré, enaltece y te humillaré. Y ahí es donde el Señor prueba tu corazón. Y entonces sí estás preparado para recibirlo. Te cuento algo, yo el día después de que hicimos el sonido de los parlantes y ahí en Santa Bárbara, al final mucha gente empezó a ser liberada. Y Dios me puso alrededor de pastores a guiarlos, porque el demonio es bien suspicaz. El demonio puede estar ahí, pero tal vez no te das cuenta que lo que está haciendo es burlándose. Burlándose. Y Dios empezó a liberar a las personas.
Y yo estaba ahí con ellos. Por aquí no, por aquí sí. Venga, vamos. Sí, Con aquel de nuevo que Dios me... Y ellos muy agradecidos y se liberaron muchas personas esa noche. Gloria a Yo Dios. dije, bueno, es que este es el fin. Pues al final, si es que vamos a cantar y somos levitas y somos salmistas, Totalmente de pues, lo la que vamos a consecuencia servir. de esto es servir. Amén. Esa es la actitud, hermano. Yo ahí estoy con vos al 100 porque yo sí creo fielmente en eso, que el Señor lo lleva a uno y si lo va a usar en otra cosa, ahí estamos listos, Señor, porque Así es. somos tus siervos. Pues. Así es. Mira, ahí es tan bello. Yo por eso mismo, lo que yo hago para Dios, yo realmente yo no cambio esto por un plato de lentejas. Yo nunca cobro, no me interesa. Si me llaman, voy. Si es en la calle, si aquí Radio Secular quiere hacer algo y quiere que esté la banda, ahí estoy. Si va a ser una guardería, si va a ser en un centro de gente contra el cáncer, lo que sea. Como venga el paquete, yo lo agarro y vamos y ministramos. O sea, música electrónica, o sea, descarregue. Ahí vamos. Y no nos importa, no nos interesa, jamás nos ha gustado que le pongan precio a lo que hacemos por Dios. Y Dios ha respaldado muchas situaciones. Él paga mejor. Y tenés que poner de tu parte en muchas Claro cosas, pero Dios te respalda y Dios trae siempre una bendición más grande después de lo que vos haces. Lo tengo comprobado. Al final, ese es el ejemplo más grande. Yo les digo, no, yo no cobro y no me interesa. Y eso es lo que ha abierto las naciones completas, sin publicidad. Y muchas veces ni lo ponemos en redes sociales. Así es. No nos interesa. Es Dios. Y Dios haciéndolo. Total. Lo hacemos en TikTok de vez en cuando para que los chavos se den cuenta en los ministerios, claro que hay, o en otros lugares, de que ya hay algo diferente. Diferente, más juvenil, va a servir como adecuado para ellos. Sí. Y al sol de hoy, esa sigue siendo nuestra bendición. Qué bueno, mi hermano. Nunca ha faltado el trabajo. Dios siempre nos ha recreado en nuestros negocios, en lo que hacemos. Yo te puedo decir que ahora camino sin temor. Ya no me importa. Si algo se cierra, yo sé que Dios lo hizo. Amén. Esa es madurez espiritual. Y seguir caminando, no. Y si esta semana no estoy bien, tranquilos, que la otra va a estar mejor. Amén, amén. Pero no me voy a dejar doblegar solo porque sí, ya el tiempo nos ha dado el privilegio de poder haber aprendido. Sí, de la mano del Señor todo esto que se tiene que hacer. Gloria a Dios. Amén. Fíjate que a mí me encanta algo de tu historia, que aunque en un momento parece que perdiste todo por haberle dicho que sí al Señor, en su tiempo perfecto, Él te ha devuelto una mayor bendición de lo que podías tener material, porque ahora sos un siervo del Señor usado para liberar a su pueblo, para llevar esas buenas nuevas a mucha gente que necesita escucharlo. Es lo que le dijo a Job, pues los tiempos postreros serán mejores que los primeros. Al final de eso se trata. Cuando le creemos a Dios en lo que puede hacer en nuestras vidas, estamos seguros de que ya tenemos la victoria, como lo dijo Roberto. Solamente hay que pelear y pasar ese proceso, pasar ese desierto para llegar a la tierra prometida. Roberto, ya para despedirnos, queremos que nos deje un mensaje especial a toda la audiencia, algo que dirías vos que es esencial o que has aprendido como cristiano. Lo que he aprendido es que Dios nunca falla. Somos hijos de Él, que no hay posición que pueda cambiar la posición de ser un hijo, de que todo lo que Él toca prospera y todo lo que Él forma avanza. Amén. Y te da el poder de multiplicarlo. Que sigan al Señor. Vale la pena cada gota de sudor y sacrificio. Sí, y aunque no lo miren pronto, vale la pena mantenerse firme, porque llegará el día que toda la visión que está escrita en las tablas y está escrita por ustedes para servirle a Dios se va a cumplir tarde o temprano en el tiempo perfecto de Dios. Algo que quiero agregar es que si en este momento estás ahí y tienes una pistola en la mano, tienes un cuchillo, o estás alcoholizado, o ahorita vienes de prostituirte, o ahorita estás con un pensamiento de muerte, yo quiero decirte en esta mañana, tarde o noche, a la hora que mires este video, que el Señor te ama y que hoy te llama a salir de toda cárcel de cautividad. Amén. En el nombre de Jesús, y que si hay oportunidad y si hay respuesta, venir a mí todos los cansados y afligidos, que yo los haré descansar. Sí, dice Señor. Su palabra. No hay motivo, no hay circunstancia que sirva de tropiezo para que no te encuentres frente al rostro, cara a cara, con el Dios Todopoderoso, con el caballero de la cruz. Hoy es el día que el Dios Todopoderoso hizo para que seas libre. ¿No has aceptado a Cristo? Acéptalo. Toma una oración y dile al Señor sencillamente: Padre, en el nombre de Jesús,
Yo te acepto como mi Salvador, como mi único Redentor, como mi papá, y te pido que perdones mis pecados desde ahora y para siempre, y que anotes mi nombre en el libro de la vida, y que desde hoy, Señor, seas tú gobernando en mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Busca de Cristo, el tiempo está corto, el tiempo ya llegó. Amén. Te bendigo en el nombre de Jesús. Sí, Señor, gracias, mi hermano. Bueno, te agradecemos, Roberto. Ha sido una es una enorme bendición haber compartido todas estas enseñanzas, todas tus experiencias, todas tus vivencias en Dios. Ciertamente esto no solo va a edificar a todos los que están escuchando, sino nosotros también como matrimonio, como cristianos que estamos en proceso de crecimiento. Les agradecemos siempre que estén conectados. Les invitamos a suscribirse a nuestra página en YouTube para que puedan recibir las notificaciones, que le den like a este video, porque al final esos likes permiten que el algoritmo lo mueva a través de toda la web. Agradecemos a Novus Film, a Aldrin y a Beto Romero, porque siempre están también poniendo su granito de arena en colaboración con este mensaje de vida, de amor y esperanza que llevamos. Gracias a Byron Caballero, que lo hemos extrañado últimamente, pero aquí estamos. Así que ya saben, estamos siempre con estos episodios cada jueves llevándoles un mensaje nuevo. Gracias por acompañarnos. No olviden compartir este mensaje porque afuera hay mucha gente que necesita escuchar que Dios es real, que Dios da una oportunidad aun cuando creemos que estamos en lo más alto o en lo más bajo de nuestra vida. Él está ahí para escucharnos. Por favor, compartan y nos vemos el próximo jueves a la misma hora por el mismo canal. No toque su televisor. Gracias. Gracias, Roberto. Gracias a todos. Bendiciones. Bye bye.